¿Cómo les va? Una vez más, una clase más en este maravilloso recorrido de la historia de la grafología. Y en esta clase voy a presentar la corriente de Mauricio Sandro, consciente e inconsciente, y la corriente emocional de Kurt Conrad, ¿sí? Con estas dos corrientes finalizaríamos el programa estructural de la materia historia. Pero más adelante van a encontrar material complementario para que puedan ir indagando y profundizando un poquito más, ¿sí? De todas maneras, esta es la clase, digamos, de tronco común, con las corrientes básicas, elementales, que ustedes deben manejar y deben tener en cuenta para el análisis futuro de lo que vamos a emprender en este maravilloso mundo de la escritura. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿sí?, con la corriente consciente e inconsciente de Mauricio Sandro. Les voy a presentar una bibliografía, ¿sí?, que es la que, digamos, ustedes tienen en el cuadernillo, que está tipiado no solamente en la materia de historia, sino en los géneros gráficos que vayamos a estudiar en el transcurso del módulo 1 y módulo 2. Este libro se llama Grafología Superior, lo tengo en formato PDF, si a alguien le interesa me lo pide, al igual que tengo también Grafología Elemental de Mauricio Sandro. Recuerden que son las últimas ediciones. Lo podemos encontrar en Google, ustedes pueden descargarlo también en formato PDF gratuito. Yo lo cuento no solamente en la biblioteca, sino también en PDF para poder compartírselos a ustedes si quieren, ¿sí?, como material complementario, material de estudio, ¿sí? Nos vamos a introducir en la corriente consciente e inconsciente. Mauricio Sandro es el nombre, digamos, artístico, y su nombre de documento, vamos a decir, su nombre original es Pedro Germán Belda González. Ténganlo en cuenta porque esta es una de las preguntas en las grillas que vamos a completar cuando finalicemos la clase, ¿sí? Bueno, este profesor es nativo de España. Empieza a estudiar grafología de forma autodidacta en los años 1940, ¿sí? Estudió las obras de Rochetal y posteriormente de Julio Crepioux-Gemma, ¿sí? Posteriormente realiza un curso en el Centro Belpost Tecnopost de Barcelona bajo la dirección del profesor Augusto Bells, y a principios de 1950 amplía sus estudios con Matilde Ras. Todos estos profesores, ¿sí?, dedicados de muchísimos años de la grafología, ustedes lo pueden encontrar en el cuadernillo de historia con sus historias, valga la redundancia, en el cuadernillo de historia con sus historias, ¿sí? Tienen, digamos, información respecto a Augusto Bells, ¿sí?, respecto a Matilde Ras. Tengo libros en la biblioteca, es más, ustedes van a tener como material de estudio tanto a Mauricio Sandro como a Augusto Bells, como a Matilde Ras, obviamente Crepioux, que es la fuente, y van a tener estos autores tipiados en cada género gráfico, ¿sí? De todas maneras, en el cuadernillo de historia ustedes tienen reseñas de cada uno, que por ahora no los voy a presentar en las clases, más adelante sí en material complementario, porque lo que a mí me interesa que ustedes sepan son las corrientes que influyeron y siguen influyendo en la grafología profesional, científica por supuesto, ¿sí? Bien, este recuadro, este rectángulo, hagan de cuenta ustedes que tienen una hoja tamaño A4, ¿sí? El contorno del papel, fíjense ustedes, habla de un consciente y de un inconsciente. Si ustedes doblan la hoja de papel, ¿sí?, por la mitad, tanto en forma vertical como horizontal, les va a quedar en la siguiente gráfica, ¿sí? En la siguiente gráfica ustedes pueden encontrar los siguientes contenidos. Consciente, ¿sí?, en los primeros 4 renglones
margen superior izquierdo, ¿sí? Y lo más inconsciente de la escritura lo pueden encontrar en los 4 últimos renglones, sobre todo en el margen inferior derecho, ¿sí? Todo esto tiene una implicancia desde el simbolismo del espacio, pero llevarlo al papel, nosotros podemos como grafólogos identificar si la parte del yo ideal, ¿sí? El yo ideal es la primera escritura, en los primeros renglones, ¿sí? Donde yo me manifiesto, digamos, con una cordura, con una conducta, ¿sí? Con una forma de proceder, y a medida que la escritura transcurre a lo largo del papel, pasamos por la zona preconsciente hasta llegar a la zona del inconsciente, que son los últimos renglones de la primera carilla de la hoja de papel, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una letra F, dice zona inicial consciente, zona superior consciente, zona inferior inconsciente y zona final inconsciente. De una letra, imagínense ustedes los contenidos que hay en una escritura. Entonces, Mauricio Sandro dice que en la parte superior izquierda se encuentran todos los contenidos más conscientes del escribiente, y en el margen superior, sobre todo en la parte derecha de los últimos renglones, se encuentran los contenidos más inconscientes y tienen que ver con la realidad del sujeto, que también se identifica como el yo real, ¿sí? ¿Comprendido? Es una corriente interesantísima porque sobre todo la llevamos en la práctica cuando hacemos la prueba de la grafología, ¿sí? En el acto de escribir intervienen elementos formadores frente a otros que se llaman inconscientes o deformadores, dice la teoría de Mauricio Sandro. Los elementos formadores, al producir la escritura, se desea que las letras se entiendan, por lo tanto son conscientes a determinadas normas caligráficas aprendidas. Y los elementos deformadores es aquella fuerza de las ideas que se expresan. Se vuelven inconscientes los trazos escriturales que tienen además un contenido emocional, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta corriente, la muestra grafológica debe cumplir el siguiente requisito. En el folio 1, ¿sí? Yo debo escribir el texto completo, un texto que debe ser espontáneo. La persona me debe escribir qué es lo que siente, qué es lo que quiere, cuál es el objetivo de la entrevista, cuál es el objetivo del análisis grafológico. Y en la siguiente hoja, no del lado de atrás, ¿sí? Sino en otra hoja denominada folio 2, me va a escribir un poco más continuando con el escrito del primer folio, y luego me va a hacer su firma. La firma que debe ser es la firma del documento, o también denominada firma oficial. Veamos un ejemplo. En la primera carilla debo escribir el texto. En la segunda carilla o folio debo terminar lo que empecé en la primera carilla más la firma de tipo oficial. Bueno, Mauricio Sandro dice que en este caso, donde yo empiezo a escribir, dice: hoy he decidido escribirte para que tengas en tu poder un manuscrito original, los primeros 4 renglones, que es cuando empieza el texto. El resto es formalismo y saludo. ¿Se tiene en cuenta? Sí, se tiene en cuenta para ampliar, por ejemplo, mis mediciones de óvalos, ¿sí? Yo puedo empezar a donde está la fecha, Río Tercero, marzo del 2019, y puedo también analizar querido Lucas, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, pongo, vamos a suponer, en las columnas, para empezar a analizar alto y ancho de óvalos, puedo poner todo esto, más los primeros 4 renglones que comienza desde hoy he decidido escribirte y termina en el 4.º renglón, que seas parte de la historia de mi vida, ¿sí? En esos primeros 4 están lo más consciente del escribiente. Y en los últimos 4 renglones, a donde dice de mejorar para poder darles a ustedes lo óptimo para el aprendizaje, ¿sí? Hasta donde dice proceso evolutivo como seres. En esos últimos 4 renglones se encuentra la parte más inconsciente y denominada yo real, ¿sí? Del escribiente. Entonces,
En este caso vemos que entre el yo ideal y el yo real no hay mucha diferencia. El texto es fluido, es legible, la letra es grande, ¿sí? Pero hay buen espaciamiento, buena aireación, buenas ampas, buenas jambas, sobre todo las jambas, ¿sí? Hay buenas mayúsculas y hay, la escritura es legible. ¿Sí? Hay puntos y apartes grafológicos con los denominados sangría francesa de la primera carilla. Y en la segunda carilla tenemos la finalización del texto que venimos escribiendo, que se viene escribiendo en el primer folio, y la firma oficial del escribiente, ¿sí? Entonces yo, bajo esta pauta, ¿sí?, no voy a tener dudas cuando me toque analizar, ¿sí?, el texto y luego la firma con sus 8 aspectos gráficos, ¿sí? Porque tengo en la persona, tengo el texto, el yo manifestado, y en la firma tengo el yo más íntimo, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a analizar texto y firma, voy a ir cotejando tanto la parte del yo social manifestado como del yo más íntimo. Y cuando hablo del yo más íntimo, no estoy hablando de secretos que tengo, estoy hablando de la capacidad del sentir en forma íntima si coincide o no con mi forma de manifestarme en lo social, ¿sí? Acá podemos ver que como la firma es ilegible, hay cuestiones íntimas que no se dejan ver, ¿sí? ¿Está bien? Yo creo que nada está mal, está bien. Son distintas formas de abordar y entender un mundo y que todo se respeta, ¿sí? Bien, aquí en esta teoría se suman 2 terminologías a la grafología desde Krepiuk-Schema, ¿sí? La grafometría, la suma, ¿sí? Mauricio Sandro, recuerden que también estudió la teoría de Krepiuk, ¿sí? Estudió con Matilde Ras. Matilde Ras toma clases, ¿sí? Se va a Francia, Matilde Ras también es de España, se va a Francia y toma clases directas con Krepiuk-Schema, del cual después Mauricio Sandro estudia con Matilde Ras y, por supuesto, va a sumar a su teoría, a agregar, digamos, la teoría de las formas de las técnicas de Krepiuk-Schema, ¿sí? La grafometría es la técnica de medición de la escritura. Si ustedes dicen grafometría, es las mediciones de la escritura. Ya lo vamos a ver cuando abordemos el género orden. Vamos a ver que necesitamos papel milimetrado, escuadra, transportador, una lupa científica. En su momento les daré estas indicaciones, ¿sí? Y la grafonomía, que es la técnica que estudia la forma del movimiento de la escritura. Los distintos tipos y estilos de forma que los vamos a estudiar en gesto-tipo y que ustedes en introducción van a tener justamente una breve, como su palabra lo dice, introducción al género forma a través de los gestos tipo, ¿sí? Entonces, todo lo que mido y toda forma de movimiento tiene una conclusión final que nosotros la llamamos grafotecnia, que vendría a ser la significación psicológica de ese gesto gráfico o de ese módulo de medición. Nosotros en grafología utilizamos nuestro propio vocabulario diciendo que la grafotecnia es la interpretación adecuada que surge de la morfología gráfica, ¿sí?, que es la grafonomía, la grafometría cuando empezamos a medir con los elementos precisos de la matemática, y el ambiente gráfico, que es el perfil que nosotros en un primer momento tenemos del método de Krepiuk, ¿sí?, del perfil o de la gestáltica, ¿sí? Entonces, finalizando la corriente de Mauricio Sandro, nos introducimos a la corriente emocional de Kurt Honroth y venimos de Alemania a la Argentina. Les presento Kurt Honroth. Es un profesor en grafología, especialista en corriente emocional. Ustedes van a tener el cuadernillo de corriente emocional en su momento. Y él es nativo de Alemania y vino a residir, ¿sí?, aquí a Argentina, porque él dice que la persona que es de nacionalidad argentina puede estudiar sus emociones porque es altamente emocional
y así como el argentino abraza, besa y expresa sus sentimientos, no solamente en el manifestado, ¿sí? Sino también queda expresada en el papel, ¿sí? Toda esa conducta queda expresada en el papel. Entonces, Kurt Honroth dice, todo movimiento expresivo tiene una medida que es igual dinámicamente al impulso que lo origina. Acción, un sentido de fuerza, ¿sí? De esfuerzo, extensión en el sentido de la realización y tiempo en sentido de dirección. Por supuesto que él explaya, Kurt Honroth, los 8 aspectos gráficos de Crépusque en una bibliografía en donde pone a cada uno de los aspectos gráficos emocionalmente hablando, con todas sus diversidades gráficas, y nos lega en un libro de grafología emocional todas sus investigaciones. Kurt Honroth dice, duda la mente, tiembla la mano. Por lo tanto, la escritura es aquella expresión gráfica que tenemos primero pensada y que se manifiesta en la hoja de papel. Nacido en 1898, muerto en 1966, de nacionalidad alemana, profundiza esta corriente en Argentina. Desarrolla la teoría de Raphael Sherman, cuya teoría sostiene que en el gesto gráfico posee contenido, ¿sí?, del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. Kurt Honroth estudió detenidamente las alteraciones gráficas que equivalen a las alteraciones emocionales del autor. A esas alteraciones o anomalías las llamó lapsus calami, que quiere decir error de pluma, ¿sí? Por eso duda la mente, tiembla la mano, ¿sí? Que viene a coincidir con el lapsus linguae de Freud, es decir, el error al hablar. El lapsus linguae es el error al hablar de Freud, es lo mismo que el lapsus calami, que es el error de pluma en la hoja, ¿sí? En esta obra, Grafología emocional, de Kurt Honroth, expone 2 conceptos principales. La palabra refleja, bajo la sigla PR, es aquella palabra que está escrita de forma distinta o a la común o habitual, y su expresión gráfica destaca del conjunto. Ya vamos a ver un ejemplo. Y la otra contrapartida que nos lega Kurt Honroth es la palabra estímulo. Se hace por medio de un dictado para provocar la emoción. Esta emoción se transmitirá a través de la escritura, dando lugar a la palabra refleja. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Esta es la palabra refleja, ¿sí? Yo, por ejemplo, vengo escribiendo y digo quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá. Fíjense ustedes que donde dice quiero mucho, ¿sí?, a mí no tiene tanta desigualdad como cuando dice papá, ¿sí?, o dice mamá. Fíjense que están en un círculo: azul papá y rojo mamá, y tiene la siguiente característica. Papá, por ejemplo, está escrito en un tamaño más grande y su dirección es ascendente. Por lo tanto, tiene un buen concepto de él. Es un verdadero sentir. Tiene una, digamos, emoción superlativa respecto a su papá. En cambio, donde dice mamá, la palabra está escrita de tamaño más pequeño, está más estrechada. Fíjense ustedes que casi no se ve porque su presión es pastosa y su dirección es descendente. Por lo tanto, tiene una represión del sentimiento de su mamá, es decir, que tiene un concepto de ella triste o malo, o bueno, ahí hay una emoción, por supuesto, que analizar en profundidad. Tenemos poquito texto, con lo cual no podemos, digamos, dar determinados conceptos más que lo que está a la vista. Y la palabra estímulo, ¿sí? La palabra estímulo da como consecuencia la PR, que es la palabra refleja. Este es un dictado, les comento un poquito lo que comenta la bibliografía del libro Grafología emocional de Kurt Honroth. Estaban en un grado, en un curso, digamos, una cantidad de alumnos determinado, y surge que, digamos, un compañerito roba a otro compañerito, ¿sí?
hace un acto de robar dinero, roba una determinada cantidad de dinero. Entonces, claro, el niño que, digamos, es víctima de este robo, obviamente habla con la maestra llorando porque quiere el dinerito, porque se lo habían robado. Entonces la maestra pone en práctica la palabra estímulo a través de un dictado que le hace a todos los niños del grado. Entonces los hace tomar asiento después del recreo. Dice, bueno, ahora saquen una hoja, yo les voy a hacer un dictadito, porque acá ha pasado que a un compañerito le falta dinero y nosotros necesitamos conocer qué es lo que pasó con ese dinero. Entonces, bueno, les hace el dictado, dice, mi grado es muy lindo, todos estamos muy contentos, pero hoy sucedió una cosa muy triste. Un niño robó, bueno, fíjense ustedes todos los accidentes gráficos que tiene. Le hizo un dictado, digamos, comentándole que en el primer recreo fueron al patio y que un niño le robó de la carterita a un compañero ese dinero y que, bueno, ese niño ladrón va a tener que devolver ese dinero para no ser castigado y demás. Entonces, bueno, ¿cuál es la dominante gráfica de este manuscrito? Fíjense, el desplazamiento lineal es descendente, las líneas van hacia abajo en los 9 renglones, ¿sí? Con lo cual acá ya hay un abatimiento moral, como si fuese una tristeza de haber hecho lo que hizo, porque, bueno, se descubrió que este niño era el que había robado justamente por las PR que, digamos, nos da el escrito, las palabras reflejas, ¿sí? Hay una reducción de tamaño, hay inseguridad en el trazo, hay una suciedad gráfica, hay retoques y separaciones de las letras. Fíjense ustedes donde dice sucedió, ¿sí? Sucedió, está en el renglón número 1, está con un lapso de cohesión, ¿sí? En la flechita del renglón número 1, sucedió, ¿sí? A donde dice peso, ¿sí? Un niño robó un peso, ¿sí? En el renglón número 4. Fíjense ustedes cómo titubea para poner peso. Luego dice cuando salieron al recreo, fue en el primer recreo, fíjense ustedes que en el recreo, claro, se ve que él robó el peso para ir a comprar. A donde dice niño, ¿sí? Entonces si no encontraba al niño, ladrón, entonces lo iba a castigar. Y bueno, y donde dice ladrón, fíjense ustedes al niño, obviamente niño, cómo está, porque, bueno, ese niño lo estaba identificando él, ¿sí? La directora también, en directora hay, por supuesto, palabras de estímulo, porque, bueno, es la autoridad, con lo cual obviamente hay temblores en la palabra directora, y por supuesto, digamos, la escritura en sí nos denota, digamos, una suciedad gráfica, como bien dice la dominante gráfica. Cuando yo logro comprender esa dominante gráfica, me voy a introducir en el maravilloso mundo de la grafología emocional. Pero antes de introducirnos en este maravilloso mundo, yo debo entender cómo funciona y cómo, digamos, son las cualidades y las propiedades de una escritura de ambiente positivo, ¿sí? Por eso tenemos que ir paso a paso y vamos despacito a ir descubriendo todas estas, digamos, todos estos misterios, ¿sí? De una escritura. Entonces, bueno, a través de este dictado se logra con la palabra estímulo que aparezca la PR, que es la palabra refleja, para identificar justamente el autor del hecho, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer ustedes? Van a realizar la grilla de la corriente consciente-inconsciente de la página 101 del cuadernillo de historia y van a realizar la grilla de la corriente emocional de la página 104 del cuadernillo de historia. Recuerden siempre, primero ven las diapositivas, ven la clase y luego se remiten al material bibliográfico. No olviden, estamos ya finalizando la materia, pero no olviden ponerle etiquetas rotuladoras para encontrar las corrientes con facilidad. El resto de las corrientes ustedes podrán ver que no están presentadas en diapositivas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención de hoy y quería justamente aprovechar
este tiempo para comentarles que las otras corrientes no están presentadas por ahora. Voy a hacer después clases complementarias, pero lo que a mí me interesa es que ustedes manejen bien o que tengan en claro los conceptos de estas 5 corrientes, que son las 5 corrientes más importantes y las que vamos a ir analizando y vivificando todo el tiempo a medida que avancemos en el módulo. Así que bueno, ustedes igualmente, si quieren interiorizarse o quieren preguntar respecto a las otras corrientes, yo iré preparando las clases, digamos, paulatinamente a sus intereses. Es muy amplio todo esto de las corrientes, es muy amplio, y nosotros con, digamos, el método científico vamos a trabajar todo el tiempo con estas 5. Por eso es fundamental, digamos, que ustedes se empapen de todo este conocimiento. Y bueno, obviamente, como les digo en cada una de las clases, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no duden en contactarme. Muchísimas gracias.